Cordial saludo. En esta ocasión quiero presentarles una semblanza a manera de reseña crítica del libro Hermenéutica Bíblica del autor español José M. Martínez, recientemente desaparecido. Este libro para los estudiantes de hermenéutica, de interpretación bíblica y todos aquellos lectores de habla hispana que quieren familiarizarse con toda la tarea interpretativa de la escritura, tanto a lo largo de la historia como en los tiempos más recientes. Aquí tenemos entonces la portada, un libro producido por Editorial CLIE, originalmente en la década de los 80, pero que ha tenido varias reimpresiones. Un libro medianamente largo, son 586 páginas, bastante bien desarrollado y bastante bien presentado. El libro de José M. Martínez tiene como argumento central la labor hermenéutica en tres líneas principales. Primero, el concepto de hermenéutica aplicado a la Sagrada Escritura como texto. Recordemos que la hermenéutica es una de las disciplinas favoritas dentro de las ciencias de la comunicación, también muy vinculada al arte literario, no solamente tiene que ver con la Biblia, sino con cualquier clase de acto interpretativo de un texto dado. En este caso, José M. Martínez nos aproxima al concepto de la hermenéutica aplicada a la Biblia y para ello pues nos plantea las particularidades que tiene la escritura para la fe, la iglesia y para la formación en la fe de aquellos núcleos humanos donde la escritura está siendo enseñada o predicada. Los métodos y escuelas de interpretación son abordados en segunda instancia por el autor, atendiendo a los métodos tradicionales, a los métodos liberales y a aquellos que están siendo enmarcados por toda la nueva teoría de la comunicación, que pueden considerarse ciencias, sobre todo con el desarrollo de la lingüística en el siglo XX. Asimismo, después de esta explicación, el autor da unas pautas de trabajo relacionadas con todo el contexto en el cual el texto sagrado ha sido producido, lo que los antiguos alemanes llamaban el Sittenleben, las particularidades del lenguaje de la Biblia, que tiene unas características muy particulares en su conformación, en su origen y también en su traducción, y la teología que no puede escaparse a la labor de interpretación. Creo que en ese sentido José M. Martínez nos da una iluminación especial al hacernos conscientes de que una hermenéutica no puede hacerse ni al margen del texto, ni tampoco al margen de la teología en la que el intérprete se sitúa. Después de esta primera parte, el autor pasa a una segunda aproximación ya relacionada con el Antiguo Testamento como una tarea hermenéutica especial. Para ello, el autor plantea o nos explica unas particularidades vinculadas al texto del Antiguo Testamento en sus implicaciones históricas, en la forma en que el texto ha venido evolucionando y las situaciones que le vinculan estrechamente con Israel y con el judaísmo, pasa a indicarnos unas pautas de interpretación aplicadas a los textos narrativos del Antiguo Testamento, y creo que aquí ya nos abre a una virtud que tiene este libro, y es el tratamiento particular que le da a ciertos géneros literarios de la Biblia. Dado que gran parte del Antiguo Testamento está conformado, está presentado en narrativas, en relatos, pues el autor desglosa unas características propias del relato hebreo y la manera, diríamos, más adecuada de aproximarse a estos textos. Por otro lado, pues digamos que nos acerca a la Biblia como un todo, pero también nos abre la panorámica a desglosar el texto bíblico por géneros, algo que si bien se había hecho antes, ahora es mucho más frecuente en las modernas exégesis o en las exégesis contemporáneas más bien,
dado que las particularidades de los textos, sus relaciones con la historia, las implicaciones con la situación cronológica, histórica de Israel, en su momento, en el texto en el momento en que el texto fue dado a luz, tienen una gran relevancia para la interpretación. Después de abordar los textos narrativos, va a mencionar también lo propio con los textos proféticos, cargados de esa enorme simbología y esa riqueza simbólica y literaria de la literatura profética hebrea. Y para ello, pues también el autor desglosa con un buen nivel de precisión las características propias de la literatura profética veterotestamentaria. Después de hacer esto mismo, pues nos lleva finalmente a los textos poéticos del Antiguo Testamento, algo que frecuentemente pasamos por alto es que también gran parte de la literatura del Antiguo Testamento se presenta en forma de poesía con unas particularidades debido a que pues se trata de unas configuraciones y estilos diferentes a la poética en los idiomas contemporáneos como el español o el inglés. Esto nos hace muy conscientes de realizar con todo respeto y con mucho cuidado pues la tarea de interpretar la escritura, teniendo pues el cuidado que se debe en el momento sobre todo de establecer doctrinas que se consideren absolutas a partir de estas estructuras literarias. En tercera instancia, el libro nos presenta la hermenéutica especial ya dedicada al Nuevo Testamento, y algo que me llama la atención de esta fase es que el autor le dedica casi la mitad de su libro a esta última parte y se debe a unas cuestiones que miraremos más adelante. Entonces el autor nos plantea unas particularidades del Nuevo Testamento. Asimismo, presenta unos detonantes hermenéuticos muy propios de la contemporaneidad como la noción de evangelio, la figura de Jesús en la historia, la posibilidad y ocurrencia de los milagros que son importantes dentro de los evangelios y el método parabólico muy característico de los discursos de Jesús en los evangelios. Acto seguido, dentro de una parte especial, también aborda los textos narrativos del Nuevo Testamento, en este caso Hechos de los Apóstoles, con las particularidades de interpretación y su relación con la dogmática. Después nos presenta todo el trabajo epistolar, toda la producción de cartas y epístolas del Nuevo Testamento, dándonos a entender las características propias de este género en el Nuevo Testamento y las implicaciones que puede tener tanto para la pastoral como para la doctrina. Finalmente nos sintoniza con la literatura apocalíptica que aunque no es propia del Nuevo Testamento, pues sí adquiere un matiz muy particular en esta segunda parte de la Biblia, pues por su relación estrecha con la iglesia, con la cristología y con los eventos del futuro que siempre han sido, digamos, objeto de mucho análisis y estudio por parte de los estudiosos, valga la redundancia, de la escritura. Finalmente, José M. Martínez nos aproxima al concepto de exégesis y a la ardua tarea que se está realizando en esta dimensión, en estas aproximaciones intelectuales y metodológicas de la escritura en épocas recientes. El problema que plantea este libro se puede notar desde el principio en las cuestiones que significan para la época actual un adecuado uso de la escritura y una interpretación acorde con la naturaleza propia del texto y su contexto, pero también con las realidades muy particulares de la contemporaneidad. Por eso se sitúa esta problemática en términos muy particulares al afirmar que no es suficiente una aceptación formal de la autoridad de la escritura si este concepto parece desvaído o si el contenido bíblico llega a nosotros desfigurado por interpretaciones torcidas. Una hermenéutica correcta nos permite recuperar su mensaje en toda su grandeza y vitalidad primigenias. José M. Martínez, que está vinculado a la Iglesia Evangélica Española, pero que también está muy familiarizado con las iglesias libres y las iglesias evangélicas en Europa, es consciente del valor que tiene la escritura y su interpretación para la Iglesia en todas sus edades.
Y esto le hace muy consciente de que tanto los creyentes como los ministros, los predicadores, los escritores y todas las personas involucradas con la tarea interpretativa de la Biblia asuman con mucha seriedad y con mucha responsabilidad esta tarea en vista pues de los nuevos desafíos. El interés particular de este autor es la necesidad de reconocer las metodologías de interpretación bíblica tradicionales desde luego, pero también adaptándolas a los desafíos de la iglesia en la actualidad, desafíos que tienen que ver con la unidad, con la pertinencia y con la fidelidad que la iglesia, sobre todo en el marco pues, de las iglesias de origen reformado, tienen con la escritura como uno de los grandes pilares de la fe en esta ala del cristianismo. El comentario crítico puede comenzar por analizar de qué manera el libro nos llega como una obra de gran relevancia para las personas que quieren incursionar en el quehacer de la hermenéutica, de la interpretación de la Biblia en la actualidad. Es importante este libro porque es producido por un autor de origen español que habla y que se preocupa por las cuestiones de la hermenéutica en nuestro idioma y porque el autor está bastante involucrado con las cuestiones teológicas de la contemporaneidad europea, un conocimiento también de la tradición hermenéutica reformada sobre todo, y que nos aproxima por tanto a las cuestiones relativas a la tarea interpretativa de la Biblia en la actualidad. La obra también presenta el papel que tiene la escritura en la iglesia, sobre todo, insisto, en las iglesias de origen reformado, y incorpora o nos hace muy conscientes de la incorporación de otras disciplinas diferentes a la teología y la lectura literalista de la Biblia dentro de las hermenéuticas posmodernas. Es importante reconocer, sobre todo para quienes desean incursionar en tareas un poco más complejas como la exégesis, que son múltiples las ciencias que participan dentro de los análisis del texto sagrado, y entre esas disciplinas pues está la historia, todas las áreas relacionadas con la comunicación, la lingüística, la teología, la filosofía, la psicología, también desde luego todo el asunto canónico y otras múltiples disciplinas que están relacionadas con las exégesis contemporáneas y que el autor empieza ya a plantear para que los lectores nos familiaricemos con estas líneas de trabajo en la actualidad. En tercer lugar, hay que valorar el libro por la honestidad que tiene el autor, porque siendo él de origen bautista en el contexto europeo, no echa o no reduce la importancia que tienen otras labores hermenéuticas desde otras vertientes del cristianismo, sobre todo en Europa y en Estados Unidos. Creo que allí es donde radica una de las debilidades del libro, y es que muchos de estos autores de origen europeo y norteamericano tienden a mantenerse al margen o a despreciar quizás o por otro lado a dejar de abordar unos trabajos que sí se están haciendo en las áreas de hermenéutica y exégesis en otros lugares del mundo, como ocurre en América Latina, en África, en Asia, y desde luego también las relecturas desde el punto de vista hermenéutico que realizan grupos como los feminismos, las teologías decoloniales y hermenéuticas de carácter emancipatorio en diferentes lugares del mundo, he dicho, como las indigenistas, las negras, las orientales, y esto implica también unas posibilidades de riqueza hermenéutica y de interpretación para la actualidad. A manera de conclusión puede decirse que la obra de José M. Martínez, Hermenéutica Bíblica, es una obra de lectura obligatoria. Hoy día para nosotros, en la clase de hermenéutica o en las tareas de interpretación bíblica, estaría muy bien empezar a leer este libro, que es un poco extenso, pero que nos aproxima de una manera muy adecuada a las particularidades interpretativas del texto sagrado. Tanto en cuanto al libro como en cuanto a una composición de géneros y de multitud de productos literarios. Al respecto,
Su atención pormenorizada a los géneros presentes en la Biblia nos familiariza con las exégesis del siglo XX, debido a que, a diferencia de cómo se hacía, sobre todo en la modernidad, hoy diferentes disciplinas abordan el estudio y la aproximación a los textos bíblicos, considerando las radicales diferencias que suelen existir desde el punto de vista histórico, literario, teológico, social, político, religioso, y que nos permiten desde esas ópticas sacar mucho más provecho de los textos sagrados. Es igualmente meritorio el reconocimiento que hace el autor de los métodos literalista, alegórico y dogmático, que han sido como los métodos tradicionales de interpretación bíblica desde los comienzos hasta la modernidad de la Iglesia, pero también tiene la fortaleza y la virtud del autor de abrirnos a todo el abanico de posibilidades que tienen las hermenéuticas contemporáneas y las labores exegéticas del siglo XX. En todos los casos, considero que el autor en su tarea como especialista, como teólogo, como escritor, como hombre de iglesia, pues hace un análisis y también se posiciona de manera crítica frente a estas propuestas hermenéuticas. Al respecto, el autor valora las tareas hermenéuticas propiciadas por las nuevas aproximaciones al Nuevo Testamento, situaciones que son muy propias del siglo XX y que de una manera impresionante el autor aborda en casi la mitad de todo el libro. Por eso es que resulta muy importante esta obra para quienes quieren familiarizarse con toda la tarea exegética que hace la gente de la iglesia y fuera de la iglesia en cuanto a la escritura, sobre todo el Nuevo Testamento, a partir de temas de gran interés, como hemos mencionado ya el Jesús histórico, la posibilidad de interpretar y de reconocer la situación problemática para la actualidad que tiene que ver con los milagros, y la manera tan particular de expresarse de Jesús a través de parábolas. Todo esto ha generado una revolución en las exégesis contemporáneas, sobre todo en las exégesis sincrónicas, y nos permite también valorar con un nuevo ahínco la tarea de interpretación de los textos del Nuevo Testamento en la actualidad. Esto hace meritorio al autor y también a su obra, debido a que por su procedencia intelectual, diríamos eclesiástica, religiosa y teológica, pues es muy seguro que tiene una estrecha familiaridad intelectual con las escuelas europeas de tradición interpretativa, ya sea hermenéutica o exegética. Algo que no es muy frecuente en los autores de tipo evangélico en Estados Unidos, aunque desde luego existen grandes obras al respecto. Así que por la naturaleza propia de este autor, ya que él fue pastor, también teólogo y escritor consumado en diferentes áreas del saber y de la vida de la fe y de las situaciones que tienen que ver con la Biblia, con la teología, también por su filiación con la Iglesia Bautista Española, muy compenetrado con organizaciones a nivel europeo en general, pues esta obra es de gran utilidad para los predicadores, para los maestros, para los pastores, pues porque es una obra que nos aproxima desde estas disciplinas a las situaciones muy particulares de tipo académico que tienen que ver con la tarea interpretativa de la Biblia. Y siendo él un autor de origen evangélico, pues tiene la virtud de poder ser leído por un autor, por ejemplo, por un lector católico, por un lector ortodoxo, sin ningún problema, debido a la gran seriedad y a la destreza con la que aborda la problemática hermenéutica y también los retos de la hermenéutica bíblica en todos los tiempos, especialmente en la actualidad. Este autor tiene el mérito de combinar tarea académica, profundidad, diríamos científica con la escritura, con la aplicabilidad que tienen las tareas de la predicación, la homilética, la interpretación y la enseñanza. Así que este libro puede considerarse como un libro clave que combina claridad, extensión y sistematicidad. Y para mí es una de las obras sobre hermenéutica bíblica más importantes para los lectores de habla hispana en las últimas décadas. Les dejo pues la inquietud de profundizar más y más
en sus saberes de interpretación bíblica, utilizando este monumental libro como base, ya sea para sus lecturas personales, para su tarea como predicador o para la enseñanza en los institutos y seminarios bíblicos. Una obra que para mí encierra el quid pues de hacer un puente entre la tradición de la hermenéutica bíblica en la antigüedad y la época medieval con las tareas del método histórico crítico de la modernidad y todo este auge de las exégesis contemporáneas que son unas tareas cargadas de novedad y de nuevas maneras de leer el texto bíblico. Una obra que desde mi punto de vista tiene toda la relevancia y posee un gran valor para quienes leemos la escritura y deseamos interpretarla con toda la seriedad, pero también con toda la sencillez, cuando esto es el caso. Así que dejo ante ustedes esta obra y espero saquen mucho provecho de este gran libro que nos deja el ya desaparecido José M. Martínez. Hasta la próxima.